Melo viajeros, ¿cómo están? Yo soy Denise y esto es Souvenir Musical. Hoy estoy en México, Michoacán, en un pueblito mágico muy musical. Todo gira en torno a la guitarra, a la laudería, y ya les voy a contar qué más, qué está pasando. Me vine al Festival Internacional de la Guitarra y bueno, acompáñenme para que vean cómo está todo esto. Imagina un pueblito en las alturas, rodeado de montañas y naturaleza, con un clima, sí, un poco frío. Al entrar, este monumento te recibe, lo ves y suena. Este pueblito mágico suena. Paracho, Michoacán, en México, es un lugar musical, donde naces amando la música. ¿Naces para ejecutarla o naces destinado a crear el origen musical, el instrumento? Al recorrerlo, cada paso que das, ves esto. Yo vine en agosto porque Paracho se pinta de colores para festejar la cultura alrededor de sus guitarras. Hay dos grandes celebraciones: la Feria Internacional de la Guitarra y el Festival Internacional de Guitarra, que tiene un enfoque más hacia la guitarra clásica. Aquí se encuentran fácilmente instrumentos de cuerda, pero principalmente guitarras de todo tipo y presupuesto. Entre las más fabricadas están la guitarra clásica o de concierto, la guitarra flamenca, popular y tejana. Las familias de lauderos desde hace casi 500 años aquí en Paracho continúan de generación en generación heredando y perfeccionando su técnica para el deleite de quien escucha y toca su instrumento. Estaba caminando y me encontré un taller de laudería. Estas fotos son de miembros lauderos de esta familia. Me platicaron lo siguiente, 2 puntos. Me están contando que la familia Amezcua. Jerónimo Amezcua. Jerónimo Gómez. Amezcua. ¿Y usted? Rodrigo Amezcua. Ah, ok. ¿Y entonces cuántas generaciones? Pues la familia Amezcua son 5 generaciones haciendo guitarras. Fueron los primeros constructores de guitarras aquí en Paracho. No hay ninguna otra familia que tenga antecedentes de constructores de guitarras, pues. ¿Y cómo fue que empezaron? ¿Cómo empezaron a construir guitarras? ¿Cuál fue el motivo? Pues se cree que cuando andaba Vasco de Quiroga fue un sacerdote que vino de España a evangelizar y enseñar una profesión a cada pueblo purépecha, y se cree que a Paracho le enseñó la construcción de guitarras, ¿verdad? Sí, en Uruapan, por ejemplo, les enseñaron a hacer lacas, en Santa Clara del Cobre, pues cobre. Okay. Una profesión, ¿verdad? Y evangelizar al mismo tiempo. Oiga, ¿y usted toca la guitarra o usted? Un poco yo. Ya. Pues un poquito hay afinarla, pero las hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es su guitarra más cara? ¿Cuánto cuesta? A ver, La mía ahorita cuesta 25,000. Wow. ¿Y la más barata? 600 pesos. O sea, van desde los 600 a los 25,000. Sí. Ok. Pues muchas felicidades por su labor. Sí. Porque muchos escuchan la música, al músico, pero no ven lo que hay detrás, la historia, sí, ¿no? Detrás de las guitarras. Y muchas gracias a ustedes. Sí. Miren esta guitarra, está hecha de vidrio. ¡Qué linda! El programa de ambos festejos es bastante amplio como para no aburrirse ni un momento. Desde desfiles, certámenes, concursos de guitarra y laudería, conciertos de música popular y guitarra clásica, conferencias, talleres, diplomados, clases magistrales con grandes guitarristas, bailes, pirotecnia, mucha música por todas partes. La tradicional danza de los viejitos, que su origen es prehispánico, etc.
hubo cada día un desfile de corpus en el que participaban panaderos, tablajeros, taxistas y por supuesto al final, para cerrar, lauderos. En uno de los desfiles al final pasó algo que me sorprendió muchísimo. Juanita, cuéntame, ¿por qué estás tan manchada? ¿Qué pasó? Pues es que somos de la familia Caballero y pues empezamos a desfilar y ya siempre en todos los desfiles cuando terminamos de desfilar empiezan a matar un becerro para subirse a la pérgola con la carne y empiezan a regalarla. Ah, entonces lo que tienes ahí es sangre de becerro. Sí, tengo sangre, por lo que casi las costumbres de la familia Caballero es manchar a la gente de su becerro. Sí. Órale, ¿y no te impactó? No. ¿Ya estás acostumbrada? Sí, casi ya estamos acostumbradas. Así es costumbre todo esto. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Sí, hasta. Me quedé muy sorprendida porque en este lugar realmente se respira creatividad. Son increíbles las manos que crean, desde unos juguetes, dulces típicos, textiles, por supuesto, las guitarras que, como ya nos contaron, Vasco de Quiroga heredó el oficio traído de España, pero el pueblo purépecha, con sus manos sensibles, trabajadoras, creativas, los llevó a un nivel tal que ahora esta labor aquí es reconocida internacionalmente, en la capital mundial de la guitarra. Hubo un concurso de juguetes en el cual participaron todos estos. Por favor, chéquense el detalle de cada uno de ellos. Y por supuesto, un aplauso para la comida de Michoacán y sus dulces típicos. Y claro, al mejor aguacate del mundo que viene de este estado. ¡Aguacate! Amigos, estoy felicísima. Me acabo de comprar una nieve de aguacate con chongos zamoranos, porque Michoacán. Desde temprano hasta ya tarde habían muchos espectáculos. Y los que cerraban la noche fueron grupos famosos de música popular, como por ejemplo la Sonora Santanera, que por cierto, me di cuenta que me sabía varias canciones de ellos. No tenía ni idea, y yo ahí bailando en el concierto, bien cool. Bueno, también estuvo Genitalica, Los Tucanes de Tijuana, entre otros. El mercado de artesanías es bastante grande y muy variado. Gran labor de cada uno de los artesanos que nos ofrecen sus coloridas creaciones. Además, que muchos de ellos estaban trabajando en sus artesanías en el momento. Me gustó mucho ver esto. Aquí está Gaby, que es una artesana, ¿verdad? Sí. Y me estaba explicando que aquí en Michoacán trabajan el textil en punto de cruz. O sea, cada cuadrito de eso hace una figura al final, que es esto. O sea, está increíble. ¿Cuánto te tardas, dijiste, en hacer una? 8 días. 8 días. Se ve demasiado laborioso. Y es diferente, me estabas diciendo, a comparación de, por ejemplo, este textil que es chiapaneco, ¿verdad? Ajá, ¿Sabes cómo se llama la técnica? Sinacatán le dicen el bordado este. Sinacatán. Bienvenidos al paraíso de los guitarristas. En este lugar hay guitarras de gran calidad, de varios tipos de maderas preciosas y de diferentes precios, hechas por lauderos de todo el país. Todo el día había conciertos casuales de guitarristas ultra felices, tocando emocionadísimos
varios de estos tesoros guitarrísticos. Miren, ¿qué tal esta guitarra de 110,000 pesos? Bien, se tardaron 5 meses en hacerla. 110,000 pesos son como 5,500 dólares. Miren qué guapa guitarra. El artista de San Luis Potosí, Omar Olaque Sotelo. Es como todo, muchísimos constructores de guitarras, pues no sé, hacemos diferentes cosas para que la guitarra siempre sea más generosa con el sonido. Hubo un concurso internacional de guitarra clásica dividido en varias categorías, incluidas infantil y profesional. Los participantes nos regalaron melodías interpretadas con un nivel altísimo y el jurado fue formado por guitarristas destacados internacionalmente, entre los que estaba el maestro Alfonso Moreno, gran guitarrista mexicano. So hi, first of all, what's your name? This is T.Y. Zhang, and I'm from China. From China, okay. Yeah. So he is the winner of the classical guitar contest that happened in this festival, right? Yeah. How did you know about this festival? I came to play concert in Zacatecas a month ago, and then one of the professors is the founder of this Paracho Guitar Festival, and then they, so I knew from them, and I got not invited, but I know this competition was here, and I wanted to come, and it was a great experience. Okay, and how did you see the level of the other participants? Oh, they are really, really international level, great players. They play very musically and with a lot of feelings and good technique. So I think it's for me it's an eye-opening and learning experience. Yeah. Nice. And how long have you been playing classical guitar? 23 years, maybe 4 years. 23? 23 years, yeah. Oh, how old are you? 29. Okay. Yeah. So, do you like Mexico? What do you think Yeah. about the music from here? Like I think the biggest impact is I love the people in Mexico. The first time I came to Mexico was 4 months ago in April, and it's right from the beginning when I hopped on a plane. But I lived in the U.S. for 10 years, so I was on a plane. From the airport, and then people asking me, hey, like, what are you doing in Mexico? And very kind, and everyone is very genuine, and it's like open-minded, just very happy people here, and I love that. I love how I feel communicate with people in Mexico. Yeah, it's very that's warm. good. Yeah. And do you have any social media that we can see you playing? Yes. The most I use is Instagram. TY and dot guitar. Yeah. Okay. Yeah. Well, thank you very much, and I hope you keep enjoying your trip in Mexico, your Yeah. musical trip. Thank you, and then success to this channel. Thank you very Thank you. much, and Yeah. congratulations. Yeah. Hoy es el último día del festival y ahorita ya se vienen los lauderos que van a desfilar. Mira, toda la gente ya está preparada. Entonces ahorita les voy a enseñar el desfile. Nos vemos. Thank you.
emotiva despedida de pirotecnia con un grupo de mariachis pero muy bueno, Paracho despide a todos sus visitantes que gozamos de la probadita que nos dieron de su cultura, historia y melodías. Hago un llamado al amiga guitarrista para que venga a concursar y gozar el próximo año. Y aunque no toques ni la puerta, si te gusta la música, te va a encantar Paracho. ¡Chao!